¿Cómo le va? Hoy platicaremos en corto con Salomón Chertorivsky, político y economista que se distingue por su sencillez y compromiso social. A sus 42 años ya se ha desempeñado como secretario de Estado en una de las instituciones de mayor responsabilidad en el país, el sector salud. Actualmente, su labor como secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México lo coloca en los reflectores, ya que ha sido uno de los principales impulsores de elevar el salario mínimo. Acompáñeme a conocer de cerca la vida de este joven político mexicano. Salomón Chertorivsky Woldenberg nació en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1974. Ingresó a la Facultad de Medicina de la UNAM, pero se cambió al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ahí estudió la licenciatura y maestría en Economía. Su gusto por la política lo llevó más tarde a cursar una maestría en Política Pública en la Universidad de Harvard. Como parte de un concurso estudiantil, vivió en Boston. Ahí comenzó una empresa de construcción de viviendas con paneles prefabricados. De 2001 a 2006, se desempeñó como coordinador del Gabinete Social en el gobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador Lázaro Cárdenas Battel. En diciembre del 2006, el expresidente Felipe Calderón lo nombró director general de Diconsa. El 20 de marzo de 2009, inició su etapa como comisionado nacional de protección social en salud. Su labor fue sustancial en el Seguro Popular de Atención Médica, ya que está dirigido a personas que no cuentan con afiliación a sistemas de salud como el IMSS o el ISSSTE. En el periodo de septiembre de 2011 a diciembre de 2012, fue secretario de Salud de México. Es autor del libro De la idea a la práctica, experiencias en administración pública, donde plantea cómo hacer una estrategia y definir los objetivos para una organización gubernamental. A partir del 5 de diciembre de 2012, fue designado como secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. A mí me gusta la implementación de la política pública, Enrique. Yo creo que es para lo que sirvo, para hacer que pasar de ideas a que se hagan realidad. Como en todo en esto, pues no hay ciencia exacta, ¿no? Pues a veces te salen bien como en los negocios, pues a veces fracasa. Se dicen, les falló el programa, no sé qué. Sí, no vimos todo, no valorar. Entonces, yo quisiera poder seguir sirviendo. Salomón Chertorivsky proviene de una familia de migrantes europeos que llegaron a México en la década de los 20. Aun cuando proviene de la tercera generación de aquel éxodo, creció rodeado de un sentimiento de gratitud con el país que le ofreció oportunidades a sus familiares. Convertirse en servidor público y trabajar por México fue un anhelo que empezó a temprana edad. Fue justo su ascendencia la que forjó su compromiso. Hace cerca de 100 años, mis bisabuelos escapan del este de Europa. Primera Guerra Mundial, Revolución Rusa. ¿Ucrania o de Ucrania los Chertorivsky y de Polonia los Woldenberg. Y empiezan un peregrinaje, como muchas historias, y llegan, Enrique, a un país tolerante, solidario y de oportunidades. Si no, ¿cómo te explicas que unos cuates que llegan sin el idioma, sin dinero, ¿qué historias esas, verdad? Con costumbres completamente diferentes? Con lengua, religiones, bueno, todo diferente. Enrique, unos señores que llegan y tienen hijos comerciantes, nietos profesionistas y bisnietos que pudimos hacer lo que quisimos. ¿En dónde suceden esas historias si no es México? Ese era nuestro país, un país en serio, y hay que recordarlo y hay que decirlo porque mucho de eso se nos ha ido perdiendo, de tolerancia, de solidaridad y de oportunidades. Lo que te quisiera decir es que desde muy chico, yo lo que sabía es que a este país le debíamos todo y que había que devolverle. Hay una deuda con este país enorme. Y al tener pues, la idea de que quería hacer algo por el país, por los demás, desde bien chiquito
cosa que es una locura, mientras otros están pensando que quieren ser policías, pilotos de avión. Yo quería trabajar en el gobierno. Desde muy chiquito, Enrique, tanto mi padre desde su empresa, en donde siempre era muy orgulloso de que sus trabajadores eran los que más ganaban, que todos tenían casa, que todos los hijos de los trabajadores tenían becas. Luego mamá, pues 25 años servidora pública, se dedicó al gobierno. Cosas muy poco glamurosas, he de decirlo, muy poco sexys, pero de trabajo, de trabajo. La familia extendida, pues gente comprometida realmente con la sociedad, con el debate público, con el debate de ideas, con la política. Lo que te puedo decir es que la aportación de las comidas dominicales sí, claro, eran de una gran discusión y siempre de un gran compromiso con el país. Entonces, ¿cómo recuerdas esos tiempos? A ver. Pues la verdad, una vida bien feliz. Una escuela. Yo estudié en el Colegio Columbia. Mis padres decidieron y escogieron una escuela laica, era fuerzas, bilingüe, y querían que fuera lo más democrática, que hubiera gente de toda la ciudad, de todo el nivel socioeconómico, y eso era con mucha disciplina. Jugué mucho básquetbol, hice taekwondo, competía, que te da un orden y una disciplina, pues, ¿no? Mucha disciplina, madurez, hacía judo, me gustaba el contacto, leía mucho. Empecé pues chiquito, pues Julio Verne, por ejemplo, pues ¿no? Todas, muy pronto Mark Twain, ¿no? Disfruté mucho Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Eso en la niñez, conforme vas creciendo, pues novela, clásicos mexicanos. En la prepa finales me dio por la filosofía. Y le empecé a entrar a todo, desde los presocráticos, pero desde Grecia, pasando por San Agustín, Santo Tomás, y llegando a los alemanes, ¿no? Ya al final, pues ya un tiempo muy loco, pero clavado en Nietzsche. En la época de preparatoria, sí, muy en la idea, seguía con el tema de ser servidor público, y en ese entonces... Y pues esto me refiero finales de los 80, principios de los 90, pues yo veía que quienes gobernaban eran economistas, ¿no? Sí. Para empezar a ser economistas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues había que ser economista si quería ser servidor público, porque además todavía mi familia se formó en la Universidad Nacional, toda mi familia es de la UNAM. Y pues yo siempre tenía el tema de la UNAM, pero cuando me toca decidir economía, la verdad es que los propios amigos de la familia, profesores de la Facultad de Economía de la UNAM, pues me recomendaron irme al ITAM. Entonces me fui al ITAM y bueno, fue una grandísima experiencia, lo disfruté. Estudié la carrera, estudié una maestría, también me quedé haciendo investigación en el ITAM un poquito y pronto tengo la oportunidad ya de unirme al sector público en el área que quería. Yo quería estar en combate a la pobreza. Estaba la joven en ese entonces Sedesol, la Secretaría de Desarrollo Social, claro. Y me dan la oportunidad de, en ese entonces, Esteban Moctezuma, como secretario, lo conozco, platicamos, me toca la época donde se crea lo que en ese momento fue el Progresa, que después fue Oportunidades, hoy es Prospera, me toca ver muy de cerca el diseño y lo que se estaba haciendo. Debo confesar, la época en donde empiezo a tener contacto pues con las comunidades y con los grupos más vulnerables del país.
Entre los logros más importantes que ha tenido en su trayectoria pública se encuentra haber logrado la afiliación de más de 1 millón de mexicanos en el Seguro Popular en el lapso de un mes. Su formación académica, como la maestría en Harvard o su estancia en Boston, fueron fundamentales para afrontar los retos a los que se ha enfrentado en el ámbito profesional. Conferencias, gente de todo el mundo, profesores fantásticos, sí, claro. Fútbol, bicicleta, amigos, fiestas. Vaya, es una época sensacional. Además, me voy recién casado. La oportunidad de empezar la vida en pareja sin las familias, ni más, dos solitos. Y además es una ciudad maravillosa, porque Boston es precioso, es precioso. Pero me voy además a estudiar lo que pensaba que me iba a apuntar o a dar más herramientas para poder hacer mejor lo que quería hacer. Y estudio política pública y mi concentración fue combate a la pobreza. Política social, microeconomía enfocada al combate a la pobreza. A eso voy y en eso me entreno. Todo fue sensacional, incluso, Enrique, una cosa rarísima, pero cuando estaba en el segundo año de la maestría, unos amigos que estaban estudiando negocios me dicen, oye, en la Escuela de Negocios de Harvard siempre hay un concurso de planes de negocio. Este año abrieron el concurso, pero para negocios sociales. Quién sabe lo que eso significaba, ¿no? Pero me dicen, ¿a ti que te gusta eso de lo social? ¿No nos quieres ayudar a hacer un plan de negocio? Mira, te confieso que yo nunca en mi vida había pensado en hacer negocio, lo vi con mi padre, pero también lo mío es el gobierno, ¿no? Pero dije, pues está padre. Bueno, hacemos un plan de negocio y de repente que nos dan premio, nos ofrecen financiamiento. Y mis amigos dejan sus opciones laborales que tenían. Yo tenía la intención todavía del doctorado, pero pues nos emociona el proyecto, dejamos las cosas que teníamos y nos venimos a México a implementar ese proyecto, que era una cosa bonita porque era vivienda popular en terrenos de la gente. Cuando estuvimos estudiando nos dimos cuenta que 7 de cada 10 casas en ese entonces, hace 16 años, se autoconstruían. Sí, claro. ¿No? La gente va comprando mes bloques, con mes, el millar de blocks, las bolsas de cemento, las varillas, y van levantando. ¿Qué pasaba? Que al final de la historia invertían 1 de cada 5 pesos que ganaban muchas veces durante 10, 15 años y levantaban una vivienda que nadie había certificado y muchas veces en terrenos que no tenían títulos de propiedad. Entonces, tu ahorro, tu activo de 15 años, pues muchas veces no tenía un valor real de mercado. Entonces dijimos, una solución para eso, hacemos casas prefabricadas, dijimos, bueno, todas las casas de México van a ser estas. 6 meses después, fracaso total. Perdimos todo, aprendimos muchísimo, pero el negocio fue un absoluto fracaso. Luego de la experiencia de una empresa fallida, Salomón Chertorivsky fortaleció sus capacidades. Un ejemplo de ello es su participación durante la influenza H1N1 en el año 2009, donde se mostró como un funcionario del Seguro Popular comprometido con la salud pública. Afrontar esta situación le dio la experiencia necesaria para convertirse a los 36 años de edad en el secretario de Salud más joven en la historia del sector, en el año 2011. La exigencia de las canas sí es un tema. Absolutamente, bueno, nada más recordar, ¿no? Pues la edad que han tenido los secretarios. Sí, hay grandes secretarios. La verdad es que... Cumate, ¿no? Bueno, el maestro Soberón, el maestro Cumate, Juan Ramón de la Fuente, Julio Frenk, José Antonio González Fernández. Y eso nada más mis antecesores vivos, ¿no? Y sin ser médico. Pues yo estoy convencido, vaya, y lo he platicado porque además debo decirte que después de 5 años en el sector salud, acabé
no solo apasionado, entusiasmado, sino enamorado. Profundamente, y sigo participando en el sector salud con intensidad y con respeto en lo que puedo. Pero sí estoy convencido que hoy la salud más que nunca no es un tema de consultorios y de quirófanos. La salud está en la calle, en el barrio, en el lugar de trabajo, en el hogar. Y en la prevención. En la prevención, tremendamente. O sea, los sistemas de salud necesitan virar de lo curativo de curar a lo prevenir. Y aquí el entrenamiento del médico de primer contacto, en fin, de las enfermeras, grandes enfermeras, pero todo fue abocado a clínicas, hospitales. Sí, una parte que logramos bien con nuestro sistema de vacunación, en fin, pero la parte de virarnos a entender que lo que hacemos con nuestra vida diaria, la educación que tenemos que dar, lo que haces con los niños los primeritos meses desde su nacimiento, la lactancia materna exclusiva, por ejemplo, estas cosas que están mucho más allá de las clínicas. Sumado a ello, Enrique, porque también vamos a tener que curar cada vez a más mexicanos, va a haber más mexicanas y más mexicanos con cáncer de manera natural, somos presa de nuestros propios éxitos, le sumamos 40 años a la esperanza de vida al nacer, con lo que eso conlleva, que necesita administrar el dinero y necesita las finanzas de los sistemas de salud, tienen que estar bien cuidadas y bien administradas, porque no hay dinero que alcance para todo lo que se requiere en ningún lado. En materia de salud. Entonces sí, muy joven, y el problema, más bien, yo diría, el tema de empezar muy joven, la encomienda en la que soñabas toda la vida. Es que terminas muy joven. Es que también acabas muy joven y dices, ¿y ahora qué, no? Es un servidor público que ha trabajado en gobiernos representados por los 3 principales partidos políticos del país. Siendo un hombre joven, ha encabezado proyectos con amplio sentido social. Dentro de los desafíos que enfrenta el titular de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra el avance y regulación de las actividades económicas en los sectores industrial, comercial y de servicios de la capital, una de las urbes más grandes del mundo. Tenía pues ya las alternativas de migrar del sector público, no me ofrecían irme a dar clases a la Universidad de Harvard, una cosa muy... Pues estaba bonita porque era entre la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Gobierno, pero otra vez, Enrique, lo mío es el servicio público, es el gobierno. Y sí, en efecto, pues como dices, estamos aquí en SEDECO, ¿no? En la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre el Metro Eugenia. Pasar de despachar bajo los murales de Rivera en Lieja, era un cambio. Era un cambio, pero ahí es donde reafirmas esto que platicábamos de, pues no es el poder, es la oportunidad. Es el poder hacer. ¿En dónde puedes seguir aportando un poquito a que el país esté mejor? ¿Cuáles son acá tus retos, Samuel? Mira, hace casi 4 años cuando llegamos, pues no había secretaría realmente. O sea, el tema es que la parte económica de la ciudad, pues era un apéndice de la federación. La economía de la Ciudad de México es gigantesca. Es una quinta parte de la economía del país. Vaya, si la Ciudad de México fuera un país, la economía de la Ciudad de México es más grande que Perú. Es comparable con Colombia. O sea, esa es la magnitud de esta ciudad. Pero a pesar de ello, nunca había tenido política económica propia, subnacional. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer el diagnóstico. Esto que decías, pues sí, no puedes empezar a hacer las cosas sin diagnosticar a profundidad y tener claro. Y ahí es cuando vimos los temas, y yo te diría, hay 2 pies en la economía. Uno, esta ciudad sí es de grandes empresas y de grandes inversiones.
la gran empresa, el gran corporativo, el gran banco, la gran industria de tecnologías de la información, la farmacéutica, que genera la mitad de los empleos. Pero son el 0.3% de los negocios. Por el otro lado, tú tienes más de 430,000 pequeñitos negocios. La papelería, la estética, la tienda de abarrote, y esas generan la otra mitad de los empleos. Entonces, el reto está en no perder de vista que necesitas voltear al mundo para poder traer la inversión que requieres de la gran empresa, pero al mismo tiempo que tienes toda una economía gigantesca de pequeñitos negocios que pueden ser más productivos. Ahora, ya el reto más importante que vive la ciudad en materia económica, pues es los bajos ingresos. Y ahí, Enrique, y por ello se da la lucha que inicia Miguel Ángel Mancera hace más de 2 años por el incremento del salario mínimo, por las condiciones de dignidad en nuestro mercado laboral. Porque, fíjate, la Ciudad de México genera 1 de cada 5 empleos formales de todo el país. Somos por mucho el motor de la economía y de la creación de empleos de México. Sin embargo, los nuevos empleos que se están creando están por debajo de los ingresos que esos empleos tenían previos a la crisis financiera del 2009. No solo ello, el ingreso real promedio mensual en nuestro país está por debajo de lo que se tenía a principios de los 90. Es decir, mi generación, Enrique, es una generación que hoy gana menos, con menos oportunidades para, en materia de ingreso, poder tener una vida con dignidad. Y ahí, pues, la necesidad de plantearnos qué estamos haciendo como país. ¿Qué pasa con la informalidad? Pues mira, te diría 2 cosas. Primero, los bajos salarios en el mercado formal son parte importante de la informalidad. Oye, porque tienen que completar el gasto. Pues sí. Bueno, si una empresa me va a pagar un salario mínimo que son 2,200 pesos al mes, pues ¿por qué no me voy a ir de vagonero al metro si puedo ganar 5,000? Digo, hasta que no tengamos empresas en este país que paguen lo justo, no vamos a terminar con el tema que vemos en las calles. Ahora bien, cuando hablamos de informalidad, creo que también tendríamos que ser mucho más rigurosos en entender que son fenómenos múltiples. Digo, a ver, la señora del tianguis, que se levanta a las 4 de la mañana, va a la central de abasto, llega, limpia la calle, monta su puesto, vende todo el día, a las 6 de la tarde recoge, vuelve a limpiar, se va a descansar para volver a ir a las 4 de la mañana a la central de abasto y trabajar 6 o 7 días de la semana. ¿Es informal? Muchas veces sí, Enrique. ¿Pero qué es eso? Es una mujer mexicana tratando de ganarse la vida con dignidad en las condiciones que nuestra economía le generó. Yo no veo ahí nada que debamos de demonizar. Sí hay un fenómeno en donde debemos de ver cómo arropamos esta parte de la economía. Ahora bien, hay otra parte que sí, el comercio en vía pública que vende productos ilegales, películas pirata, pues eso es ilegalidad, eso es... Digo, eso sí tendríamos que erradicarlo, pero creo que cuando juzgamos el tema formal, informal, tendríamos que ser mucho más rigurosos, reitero, con la realidad de nuestro país. Y no quiere decir que esté bien, simplemente que tenemos que ser un poco más empáticos para entender las necesidades y las realidades de millones. ¿Qué hay para ti por delante? Pues mira, quiero seguir sirviendo a mi país. Cumplo ya 18 años de servicio público. Es una carrerota, ¿no? Pues ya son muchos años. Como tú dices, he podido trabajar
igual en un Cedesol, en un gobierno del PRI, en el gobierno Michoacán con Lázaro Cárdenas. Pues sí, he trabajado y el común denominador es que he hecho lo que mis principios me marcan, que he tenido jefes respetuosos, empáticos, sensibles. En todos los casos no puedo decirte que haya habido uno de los jefes que no le tenga agradecimiento y que no haya respetado y seguido con alegría. Entonces, pues yo lo que espero es poder seguir sirviendo a mi ciudad. Creo yo que nuestro país va a requerir de enormes esfuerzos para generar gobiernos que permitan coaliciones que den de facto un nuevo pacto social. Enrique, yo creo que estamos viviendo el momento más desigual en nuestra historia y que si no entendemos que si queremos volver a ser comunidad, si queremos tratar de recuperar el país que mis bisabuelos encontraron, nadie se puede quedar atrás. Y hoy millones de mexicanos se están quedando atrás, a pesar de ser los niños consentidos y el alumno mejor portado del Consenso de Washington y el mejor modelo económico de estabilidad. La mitad de la población se está quedando atrás y la gran mayoría de la población no tiene lo mínimo para poder ofrecer una vida mejor a la generación que viene. Yo creo que mientras no entendamos eso, no reconstruiremos la comunidad. Entonces creo que en los años por venir sí vienen grandes esfuerzos para generar gobiernos de coalición que permitan un nuevo pacto social para nuestro país. Salomón Chertorivsky, el político, ha labrado su prestigio con empeño. Uno de los principales objetivos en su actual cargo en la Ciudad de México es establecer los programas y políticas adecuados para impulsar la economía de la ciudad. Yo le agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe en la próxima emisión para conocer en corto a otra o a otro destacado mexicano que están moviendo a México. Hasta la próxima.